La traición que no vi venir. Voy a contaros algo que nunca pensé que me pasaría a mí. Durante años fui esa persona que escuchaba historias de infidelidades y pensaba a mí eso no me puede pasar, yo conozco a mi mujer. Y sin embargo, aquí estoy. Con todo lo que viví puedo decir que el divorcio fue lo mejor que me pudo ocurrir en la vida. Pero para entender eso, tenemos que empezar por el principio. Llevaba 7 años casado con Laura. La conocí cuando los dos teníamos poco más de 20 años, en la universidad, y desde el primer momento sentí que era la persona con la que quería construir mi vida. Era divertida, inteligente, tenía una energía que te enganchaba. Nos casamos cuando ella tenía 22 años y yo 24. Los primeros años fueron buenos, o eso creía yo. Trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción en Valencia, ella era administrativa en una gestoría. Teníamos nuestro piso, nuestro perro, un labrador precioso al que llamábamos Trueno, y lo que yo consideraba una vida normal y estable. Lo que no sabía era que todo eso era una mentira a medias. Empecé a notar cosas raras unos meses antes de que todo se derrumbara. Laura estaba más distante, se irritaba con facilidad, pasaba mucho tiempo mirando el móvil y lo giraba cada vez que me acercaba. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me decía que estaba agotada del trabajo, que necesitaba espacio, que yo no la entendía. Yo me lo creí porque quería creerlo. Porque era más fácil pensar que estábamos pasando un bache que asumir lo que en el fondo ya empezaba a sospechar. La confirmación llegó un martes por la noche. Ella se había quedado dormida en el sofá con el móvil encima. Yo fui a apagar la tele y vi que la pantalla se iluminó con un mensaje. No lo busqué. Estaba ahí, a la vista. Era de alguien llamado Marcos. El mensaje era lo suficientemente explícito como para que no hubiera lugar a dudas. Me quedé paralizado. El corazón se me paró literalmente durante unos segundos. Luego apagué la tele, me fui al cuarto y no dormí en toda la noche. Marcos era alguien a quien ella conocía desde pequeña. Un amigo del barrio de toda la vida. Yo le había visto en varias ocasiones, habíamos tomado algo juntos en alguna cena de grupo. Era de esas personas que siempre tiene algo que decir, muy seguro de sí mismo, muy dado a hablar de espiritualidad y de crecimiento personal. Resultó que llevaba un par de años metido en una iglesia evangélica del extrarradio y se había autoproclamado algo así como consejero de relaciones de pareja dentro de esa comunidad. Básicamente escuchaba los problemas de matrimonios y parejas y les daba su orientación espiritual. Lo de coach de relaciones lo decía él mismo en sus redes sociales. Lo que descubrí en los días siguientes fue que ese hombre llevaba meses trabajando el resentimiento de mi mujer hacia mí. Le hacía creer que yo era el origen de todos sus problemas, que ella merecía más, que estaba atrapada. Y ella, que siempre había tenido poca autoestima y dependía mucho de la validación externa, cayó completamente. Pero lo peor no era Marcos. Lo peor llegó cuando, en los días siguientes, con más calma estuve haciendo indagaciones. Descubrí que antes de Marcos había habido otro hombre. Un tipo llamado Oscar al que ella había conocido en una época en que yo estaba trabajando fuera durante varios meses. Oscar tenía un problema serio con las drogas, cosa que ella sabía, y aún así lo vio durante bastante tiempo. Y luego, tirando más atrás, encontré evidencias de una relación que había mantenido incluso antes de que nos casáramos, cuando supuestamente éramos ya pareja estable y hablábamos de nuestro futuro juntos. 3 engaños. 7 años de matrimonio construidos sobre una base que nunca fue lo que yo creía. Aquella noche en el salón, cuando vi el mensaje en su móvil, podría haber despertado a Laura, haber montado una escena, haber roto cosas y gritar. Y una parte de mí lo quería. Pero algo me dijo que no. Algo me dijo que si quería salir de aquello con dignidad y sin perderlo todo, necesitaba pensar con la cabeza fría. Tomé la decisión más difícil de mi vida, no decir nada todavía. Durante un mes entero seguí viviendo con Laura como si no supiera nada. Iba al trabajo, volvía a casa, cenábamos juntos, veíamos series. Por dentro estaba destrozado, pero por fuera era la misma persona de siempre. Fue el mes más duro de mi vida. Hay noches en que todavía no sé cómo lo aguanté. Mientras tanto, me puse manos a la obra. Lo primero que hice fue hablar con un abogado especializado en divorcios. Le expliqué la situación y me asesoré bien. Me dijo que en España la infidelidad no cambia la división de bienes en términos legales, pero que tener documentación sólida podía marcar una diferencia importante en ciertos aspectos del proceso y en cómo se desarrollarían las negociaciones.
Así que me dediqué a recopilar todo lo que pudiera. Al final reuní más de 450 páginas de capturas de pantalla, conversaciones, fechas y datos que documentaban los 3 engaños con nombres, fechas y contexto. Lo guardé todo en un disco duro externo y en la nube, en varias copias. No dejé nada al azar. Al mismo tiempo empecé a ordenar mis finanzas. Teníamos una cuenta conjunta donde entraban los 2 sueldos y desde donde pagábamos todo. Siguiendo el consejo de mi abogado, abrí una cuenta a mi nombre en otro banco y fui transfiriendo la mitad de lo que había en la cuenta compartida. Sin dejar a cero la cuenta conjunta, sin hacer nada brusco que levantara sospechas, pero asegurándome de que cuando llegara el momento yo estuviera en una posición razonable. Mi sueldo en aquella época era de unos 2.300 euros al mes. No era millonario, pero tampoco iba a quedarme sin nada si ella decidía ponerse difícil. También aproveché ese tiempo para hablar en secreto con algunos amigos de confianza, los míos, no los comunes, y para prepararme psicológicamente para lo que se avecinaba. Leí todo lo que pude sobre procesos de divorcio, sobre manipulación emocional, sobre cómo no perder la cabeza en situaciones de alta tensión. Cuando todo estuvo listo, ejecuté el plan. Convencí a Laura de que fuera a pasar unos días en casa de sus padres, que vivían en un pueblo a unos 80 kilómetros de Valencia. Le dije que yo necesitaba unos días para pensar, que nos vendrían bien un poco de espacio. Ella aceptó sin demasiadas preguntas, lo que en cierto modo me confirmó que tampoco estaba demasiado comprometida con salvar el matrimonio. El día después de que se fuera, un notario se presentó en casa de sus padres y le entregó los papeles del divorcio. La reacción fue exactamente la que esperaba. Primero el shock, luego los mensajes, luego las llamadas. Me escribió diciendo que no entendía nada, que teníamos que hablar, que podíamos solucionarlo. Yo no respondí. Esa era mi política desde el primer momento, contacto cero. Mi abogado hablaba con el suyo, y yo no tenía nada que decir directamente a Laura. Entonces entró en escena su madre. La suegra siempre me había caído bien, o eso pensaba. Pero en cuanto empezó el divorcio saqué a su verdadera versión. Me llamó varias veces intentando convencerme de que me lo pensara, diciéndome que Laura era una buena chica que había cometido un error, que tenía que ser más comprensivo, que debía pensar en lo que iba a decir la familia. En una de esas llamadas empezó a insinuar que podrían complicar el proceso, que tenían contactos, que la cosa podía ponerse fea. Fue el único momento en que decidí romper mi silencio, y solo una vez. Le expliqué con mucha calma que tenía 450 páginas de evidencias documentando 3 relaciones distintas, incluyendo la que su hija había mantenido con un adicto. Y que si intentaban complicar el proceso legal de cualquier manera, lo primero que haría sería enviar toda esa documentación a la comunidad religiosa de Marcos, a sus superiores en la iglesia y a todos los contactos que tuviera en ese entorno. Alguien que se presenta como consejero espiritual de matrimonios mientras mantiene una aventura con una mujer casada tiene mucho que perder. No volvieron a llamarme. El proceso de divorcio se cerró en algo menos de 6 meses. El acuerdo fue razonable. Cada uno se quedó con la mitad de lo que había acumulado, vendimos el piso y repartimos lo que quedó después de saldar la hipoteca. Yo me fui a un piso de alquiler, más pequeño, más modesto, pero mío. Y entonces empecé a reconstruirme. Lo primero que noté, en las semanas siguientes al divorcio, fue que tenía más energía de la que recordaba haber tenido en años. Era como si hubiera estado cargando un peso enorme del que no era consciente hasta que lo solté. Empecé a hacer ejercicio con regularidad, algo que había dejado de lado durante el matrimonio. Retomé el contacto con amigos a los que había perdido de vista. Leía más. Dormía mejor. Pero el cambio más importante fue en mi carrera. Llevaba un tiempo pensando en volver a estudiar. Durante el matrimonio siempre había alguna razón para postergarlo, el piso, las vacaciones, que si Laura tenía un proyecto, que si no era el momento. Con el divorcio desaparecieron todas esas excusas. Me inscribí en un posgrado de gestión de proyectos de infraestructura en una universidad privada de Madrid, de las que tienen buena reputación internacional. Era caro, me costó cerca de 18.000 euros, y tuve que compaginar los estudios con el trabajo durante casi 2 años. Hubo épocas en que dormía 5 horas al día. Pero lo terminé. Ese título me abrió una puerta que no esperaba. A los pocos meses de graduarme me contactaron de una empresa multinacional del sector de la ingeniería civil para un puesto de responsabilidad que triplicaba mi sueldo anterior. Hoy gano suficiente dinero como para vivir bien, ahorrar,
viajar y seguir formándome. No necesito contar cifras exactas para que entendáis que mi vida económica cambió por completo. Y en lo personal, hace algo más de 2 años conocí a Elena. No la busqué. Apareció en mi vida en un momento en que yo ya estaba bien conmigo mismo, y creo que eso marcó la diferencia. Elena trabaja como arquitecta, tiene su propio criterio, sus propias opiniones, sus propios proyectos. No necesita que yo sea su soporte emocional constante ni su fuente de validación. Nos queremos bien. Discutimos cuando hace falta y nos reímos mucho. Es la primera relación en la que me siento tratado como un igual de verdad. De Laura sé poco. Lo justo que llega a través de conocidos comunes que todavía tenemos. Sé que Marcos desapareció de su vida en cuestión de meses, como suele pasar con ese tipo de relaciones que nacen de la traición y la fantasía. Sé que sigue viviendo en casa de sus padres. Sé que tiene un trabajo que no va con su formación y que no le da para independizarse. No lo digo con satisfacción, que quede claro. Ya no siento nada al respecto. Ni rabia, ni pena, ni rencor. Simplemente indiferencia. Y esa indiferencia fue lo más difícil de conseguir, pero también lo más valioso. Porque durante los primeros meses después del divorcio hubo momentos de mucha rabia. Momentos en que me levantaba por la noche pensando en todo lo que me habían hecho creer, en los años que había invertido en algo que era una mentira. Eso es veneno puro para el cerebro. Te come por dentro. La rabia no te hace daño a quien te hizo daño, solo te hace daño a ti. Lo que me ayudó a salir de ahí fue, primero, el trabajo, que me obligaba a estar concentrado en algo concreto. Segundo, el ejercicio, que tiene un efecto brutal sobre el estado de ánimo. Y tercero, un proceso de terapia que hice durante casi un año con una psicóloga especializada en crisis de pareja y duelo emocional. No hay nada de débil en pedir ayuda profesional para procesar algo así. Al contrario, fue una de las decisiones más inteligentes que tomé en todo ese periodo. Hay algo que no he mencionado todavía y que creo que es importante. Durante todo ese periodo, especialmente en los primeros meses después de que el divorcio se hiciera oficial, cometí el error que creo que comete casi todo el mundo en esa situación. Busqué en el pasado las señales que había ignorado. Me obsesioné con intentar entender cómo no lo había visto antes, qué momentos habría podido interceptar, qué conversaciones tendría que haber tenido. Es una trampa enorme. Porque te condena a vivir mirando hacia atrás, intentando reconstruir algo que ya no tiene solución y que, aunque la tuviera, no cambiaría nada del presente. El momento en que me liberé de eso fue cuando me di cuenta de que el problema nunca había sido yo. Laura no me engañó porque yo fallara en algo concreto. Me engañó porque ella tenía un patrón de comportamiento que venía de mucho antes de conocerme, relacionado con la incapacidad de gestionar su inestabilidad emocional sin buscar validación fuera. Eso no es algo que ningún hombre, por muy presente o atento que sea, pueda solucionar desde dentro de la relación. Es un trabajo que tiene que hacer ella, y que hasta donde sé, todavía no ha empezado. Entender eso me liberó de cargar con una culpa que no era mía. Lo que aprendí de todo esto, y lo que quiero que os llevéis si estáis pasando por algo parecido, es lo siguiente. Primero, la información es poder. Antes de hacer nada precipitado, entender bien la situación te da una ventaja enorme. No actuar desde el dolor, sino desde la claridad. Segundo, el proceso legal existe para protegerte, úsalo. Un buen abogado no es un lujo, es una inversión que se paga sola. Tercero, el tiempo que inviertes en ti mismo después de una ruptura es lo más rentable que puedes hacer. No hay mejor venganza que construir una vida que no necesita de la aprobación de nadie. Y cuarto, y esto es lo más importante, nadie que te engañe de esa manera te estaba tratando como mereces. Y nadie que no te trate como mereces puede ser la persona adecuada para ti. Quedarse no era una opción, aunque doliera marcharse. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo una historia de traición. Veo el punto de partida de la mejor etapa de mi vida. Y eso, aunque parezca imposible desde el medio del dolor, es algo que de verdad puede pasarle a cualquiera. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustan este tipo de videos, dale a me gusta y suscríbete.